Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video vamos a realizar lecturas con el sensor ultrasónico HC-SR04 para medir distancias, utilizando nuestro microcontrolador STM32F113-8T6. El funcionamiento de este sensor es sencillo. Inicialmente se le envía un pulso de 10 microsegundos en la señal de trigger para que el sensor genere una onda ultrasónica con una frecuencia de 40 kHz. Al momento de que esta onda rebote en el objeto, regresa nuevamente al sensor, y lo que hace el microcontrolador es calcular el tiempo en el cual permaneció en estado alto la señal de eco. El funcionamiento es tal y como se muestra en esta animación. Este sensor se alimenta con 5 volts. Tiene un rango de detección que va de 2 centímetros hasta 400 centímetros o 4 metros. Su precisión de alcance es de 3 milímetros y su ángulo de medición es de 15 grados. Requiere de 4 conexiones, 2 de alimentación y 2 de control. El pin trigger es por donde entra el pulso de 10 microsegundos y el pin eco es para la señal que permanece en estado alto durante la medición de la distancia. Para facilitar la lectura de este sensor ultrasónico, utilizaremos una librería, la cual se las voy a compartir en la descripción de este video para que la puedan descargar. Dicha librería tiene únicamente 2 funciones. La función HC-SR04 init inicializa el sensor ultrasónico y la función HC-SR04 getDistance obtiene el valor de la distancia en centímetros. La librería hace uso del timer 1 configurado con un prescaler de 71 para una frecuencia de 1 MHz y un valor del periodo del contador de 65.535. El timer se utiliza para generar el retardo de 10 microsegundos y también para calcular el tiempo en el cual la onda ultrasónica va y regresa. Estas son las conexiones que vamos a realizar para la práctica con este sensor. Los datos de la distancia se podrán visualizar en una pantalla LCD. Además también tendrá 2 LEDs indicadores. Un LED se encenderá cuando el objeto se encuentre lejos del sensor y otro LED se encenderá cuando el objeto se encuentre cerca del sensor. Esa distancia de detección la definimos nosotros en el código. Entonces vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos a esa frecuencia. Listo. Ahora habilitamos el canal 1 del timer 1 en modo directo de captura de entrada. En este canal del timer 1 se conectará el pin eco del sensor ultrasónico. Asignamos un prescaler de 71 para una frecuencia de 1 MHz y el periodo del contador lo dejamos con este valor. También habilitamos la interrupción para el modo captura del timer 1. Configuramos el pin PB15 como salida. Aquí se conectará el pin trigger del sensor ultrasónico. Configuramos los pines PB12 y PB13 como salidas. En estos pines se conectarán los LEDs indicadores. Y configuramos los siguientes pines como salidas. Estos pines serán utilizados para el control de la pantalla LCD. Recordemos que el valor de la distancia se va a visualizar en la pantalla LCD. Y listo, ya configuramos los recursos del microcontrolador que vamos a utilizar. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Lo primero que hacemos es agregar las librerías de la pantalla LCD y del sensor ultrasónico a nuestro proyecto. Listo. Ahora incluimos la librería de la pantalla LCD y la librería del sensor HC-SR04 y de paso también la librería stdio.h. En el programa principal inicializamos el sensor ultrasónico con esta función y también inicializamos la pantalla LCD. Si abrimos los archivos de la librería del sensor ultrasónico, vemos que aquí se encuentra la función de interrupción para la captura del timer. Realiza todo este proceso para calcular la distancia. Dentro de la función HC-SR04 init, vemos que únicamente se coloca en estado bajo el pin trigger y además se inicia o activa la interrupción para el modo captura del timer 1. Y dentro de la función HC-SR04 getDistance se envía el pulso de 10 microsegundos al pin trigger. Y como el proceso de captura se hace con la interrupción, se retorna el valor de la distancia en centímetros. Como vemos, la librería nos ahorra algunas líneas de código y facilita el manejo de este sensor ultrasónico. Regresamos al código principal. Declaramos una variable para almacenar el dato de la distancia en centímetros. Y declaramos un arreglo de tipo char para almacenar el dato de la distancia en formato de cadena para que se pueda mostrar en la pantalla LCD.
Dentro del bucle infinito utilizamos esta función para obtener la distancia, y el valor que retorna esta función se almacena en esta variable. Ahora preguntamos si la distancia es menor a 10 centímetros. Si es así, entonces enciende el LED 1 mientras que el LED 2 permanece apagado. Eso quiere decir que el objeto estará cerca del sensor. De lo contrario, si la distancia es mayor a 10 centímetros, entonces enciende el LED 2 mientras que el LED 1 permanece apagado. Eso quiere decir que el objeto estará lejos del sensor. Este parámetro lo pueden modificar dependiendo qué distancia quieran para la detección del objeto. En la primera fila de la pantalla LCD se muestra este mensaje, y en la segunda fila de la pantalla LCD se muestra el valor de la distancia en centímetros. Generamos un retardo y listo. Prácticamente ya tenemos todo nuestro código. Procedemos a compilar. Vemos que no hay errores y ahora cargamos el código en el microcontrolador. Listo. Vamos a ver el funcionamiento en físico. En este momento tengo un objeto a una distancia de 22 centímetros. Conforme voy acercando el objeto va cambiando la distancia. Y si la distancia es menor a 10 centímetros, enciende el LED rojo, indicando que el objeto está cerca. Y si la distancia es mayor a 10 centímetros, enciende el LED azul, indicando que el objeto está lejos del sensor. Vemos que funciona correctamente. Con este sensor ultrasónico se pueden realizar distintas aplicaciones en donde se requiera medir distancia para posteriormente realizar acciones. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.